Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en Java. Bien, donde estamos creando el método para poder insertar los datos a la tabla clientes que tenemos en la base de datos de tipo MySQL y en la base de datos de tipo SQL Server. Pero bien, para continuar me hace falta crear una tabla, ya que en esta otra tabla que vamos a crear necesitamos ingresar otra información del cliente. Bien, y para esto pasemos nuevamente a nuestro SQL Server. Bien, me encuentro en mi SQL Server donde he creado la siguiente tabla, la tabla llamada reportes-clientes. Bien, hay que colocarle el nombre a esa tabla. Justamente en la derecha tengo el nombre de la tabla, reportes-clientes, donde he creado la primera columna llamada ID registro, que contiene la llave primaria, es de tipo entero, y en las propiedades de esa columna, en la propiedad identity, hay que colocarle yes. Muy bien. Luego he creado la siguiente columna de tipo entero llamada ID cliente. Bien, esta columna va a almacenar lo que es el ID del registro del cliente. Si pasamos a la tabla clientes, podemos ver que tenemos la columna ID cliente. Muy bien, cuando insertemos un cliente se va a generar automáticamente el ID de ese registro del cliente. Bien, obtenemos el ID de este registro y lo vamos a almacenar en la siguiente columna para poder identificar que estos datos que están almacenados en este registro le pertenecen a ese cliente. Bien, he creado la siguiente columna llamada saldo actual, fecha actual, último pago, fecha pago y la columna ID, que la columna ID va a contener el ID personal del cliente, y de esta forma identificaremos que estos registros le pertenecen al cliente. Bien, ocuparé esta tabla para insertar una información del cliente, ya que en nuestro sistema punto de venta tendremos la opción de darle crédito a nuestro cliente, y si el cliente solicita crédito, y en esta tabla vamos a almacenar la información del cliente y del crédito solicitado. Por este motivo tenemos las siguientes columnas, muy bien, que son de tipo bar chart. Bien, una vez ya creada la tabla, pasemos ahora a MySQL. Aquí en MySQL también he creado la siguiente tabla llamada reportes-clientes, muy bien, que contiene la siguiente columna: ID registro, de tipo entero, autoincrementable, contiene la llave primaria. Tenemos la columna ID, que la columna ID va a almacenar lo que es el ID del registro del cliente. Muy bien. Tenemos la tabla clientes y como podemos ver tenemos la columna ID cliente, que cuando insertemos el cliente automáticamente se va a generar el ID de ese registro, y ese registro lo vamos a almacenar justamente en esta columna para poder identificar que estos registros le pertenecen a ese cliente. Bien, he creado la siguiente columna: saldo actual, fecha, último pago y fecha pago, y por último la columna ID para almacenar el ID personal del cliente. Bien, recordando que esta tabla la voy a ocupar para insertar la información del cliente si el cliente ha solicitado crédito, y de esta forma vamos a visualizar la deuda que contiene ese cliente. Bien, una vez ya creadas las tablas, nuevamente pasemos a nuestro proyecto, donde estamos creando la siguiente query para poder insertar los datos a nuestra tabla clientes. Bien, tenemos el siguiente arreglo que contiene los datos que vamos a insertar a nuestra tabla cliente. Ahora voy a invocar al siguiente método, al método insert, y como parámetro le pasamos la variable SQL que contiene la query para insertar los datos a nuestra tabla clientes. Luego le pasamos el siguiente parámetro, el arreglo de tipo object, que contiene la siguiente información para insertar a nuestra tabla. Bien, podemos invocar al método insert porque recordando que estamos heredando de la clase consul, y en esta clase consul tenemos el método insert
Muy bien, método que recibe los dos parámetros, el parámetro de tipo string y el parámetro de tipo object, que es un arreglo. Muy bien, y de esta forma vamos a insertar los datos a nuestra tabla. Pero antes de continuar, tenemos que crear una clase. Bien, vamos a eliminar estas librerías que no son necesarias. Pasemos al proyecto, seleccionemos la carpeta Model, clic derecho, Nuevo, Java Class, y a esta clase la llamaré tal como se llama nuestra tabla que hemos creado en SQL Server y en MySQL, llamada reportes-clientes. Terminar. Ahora lo que haré en esta clase será crear unos atributos. Muy bien, he creado los siguientes atributos que tienen que contener el mismo nombre de las columnas que hemos creado en las tablas. Como pueden observar, tengo la columna ID registro, ID cliente, saldo actual, fecha actual, último pago, fecha pago y ID. Bien, he creado estos atributos con el mismo nombre de esas columnas. Ahora lo que haré será crearle los métodos get y set a estos atributos. Con la tecla Alt y con la tecla Insert seleccionemos get y set. Hay que seleccionar todos los atributos, generar. Muy bien, aunque ahora no vamos a utilizar esta clase, pero más adelante la vamos a utilizar, pero ya la tenemos creada. Bien, no le voy a crear el método constructor porque por default Java le crea o le asigna el método constructor sin ningún parámetro a estas clases. Yo a la clase clientes le he creado el método constructor que recibe los siguientes parámetros, pero bien, hasta ahora no estamos utilizando este método constructor, solo estamos utilizando lo que es el método constructor sin ningún parámetro. A la otra clase no le hice el método constructor que no recibe ningún parámetro, ya que Java automáticamente le asigna ese método constructor cuando nosotros invocamos a esa clase. Lo que haré será comentar este método constructor porque no lo estamos utilizando todavía. Pensé que lo íbamos a utilizar, pero bien, si más adelante lo vamos a ocupar, lo vamos a habilitar nuevamente, pero en esta ocasión lo voy a deshabilitar porque todavía no lo estamos utilizando. Bien, si lo llegamos a utilizar vamos a tener que activarlo. Pasemos nuevamente a la clase cliente. Bien, estamos ahora invocando al siguiente método que me va a retornar todos los datos de la tabla clientes, porque vamos a crear una consulta y la consulta será utilizando lo que es el objeto cliente de la clase o de la interface list. Bien, punto, y lo que haré será invocar al for each. Muy bien, dentro de los paréntesis lo que haré será colocar llaves. Y voy a utilizar la expresión lambda. Voy a crear un objeto ítem, el operador flecha. Ahora dentro de las llaves lo que haré será colocar las siguientes variables. Muy bien, o sea los siguientes atributos. He invocado el atributo ID cliente, le asigné el siguiente objeto, que este objeto está conteniendo todos los elementos que estamos obteniendo del objeto cliente, objeto que contiene toda la lista o todos los registros que tenemos en la tabla clientes, y con este objeto iremos obteniendo cada elemento de esa tabla, o sea de la colección de datos que está almacenado en este objeto de tipo list. Bien, obtenemos los datos con el siguiente objeto. Ahora dentro de las llaves he colocado los siguientes atributos, les asigné el siguiente objeto y con este objeto puedo invocar a los métodos get ID cliente, porque recordando que este objeto es de la interface list que depende de la clase clientes, y por este motivo podemos invocar a estos métodos. Y lo que voy a hacer es obtener el ID del cliente, o sea el ID del registro, para poder almacenarlo en la siguiente variable de tipo entero. Luego he colocado la variable ID o el atributo ID, que es de tipo string, le asigné el siguiente objeto, invoco al método getID, método que también está en esa clase,
para poder obtener el ID del cliente, pero vamos a obtener el ID personal del cliente para poder almacenarlo en este atributo. Bien, ya que con este for each lo que haré será recorrer los datos almacenados en este objeto cliente de tipo list que contiene todos los datos de la tabla cliente, bien sea de SQL Server o de MySQL. Bien, he obtenido la información del cliente que hemos insertado en esa tabla, que es el ID del registro y el ID del cliente. Ahora he colocado la variable SQL y le asigné la siguiente cadena de texto, que es la query, para poder insertar los datos a la tabla que hemos creado llamada reportes-clientes, donde he colocado las siguientes columnas: ID cliente, saldo actual, fecha actual, último pago, fecha pago y ID. Bien, luego he concatenado y he colocado values y he colocado los siguientes signos de interrogación, recordando que dependiendo a las columnas que coloquemos dentro de los paréntesis también tienen que haber la misma cantidad de signos de interrogación. Bien, ahora voy a colocar el objeto de tipo object, que es el arreglo, y le paso la siguiente información: la ID del nuevo cliente que hemos insertado en la base de datos. Bien, y a las demás columnas le paso la siguiente información de tipo string. Por último he colocado el atributo ID, que contiene el ID personal del nuevo cliente que hemos insertado en la base de datos, ya que lo que haremos será lo siguiente: primero vamos a insertar nuestro cliente, luego que insertamos nuestro cliente hacemos una consulta a esa tabla clientes para obtener el ID del registro y el ID del cliente, para luego insertar esa información en la tabla reportes cliente. Bien, ahora tenemos que invocar al método insert para insertar esos datos a la tabla reportes clientes. Muy bien, y de esta forma ya estamos listos para poder insertar los datos a la tabla clientes y a la tabla reportes clientes. Bien, pero todavía no hemos terminado. Tenemos que pasar al código del formulario. Source. Busquemos el método que vamos a utilizar para insertar los datos. Código cliente. Bien, tenemos el siguiente método, el método guardar cliente. Pero antes de esto tenemos que verificar algo. Tenemos la variable de tipo string llamada acción. Tenemos que asignarle un dato de tipo string, y el dato es insert. Bien, lo que haré será copiar esta variable y pegarlo justamente dentro del botón clientes. Esto significa que cuando nosotros presionemos este botón, a la variable de tipo string acción le vamos a asignar la palabra insert. Bien, ahora dentro de este else voy a evaluar a esa variable. Si esa variable es igual a la palabra insert, vamos a ejecutar lo siguiente, ya que el botón guardar lo voy a ocupar para insertar datos y para actualizar datos, y esto va a depender de la información que contenga la variable action. Si la variable action contiene el texto insertar, vamos a insertar los datos, ya que con el mismo botón guardar voy a insertar datos y voy a actualizar los datos, pero todo va a depender de lo que esté almacenado en la variable acción. Si en la variable acción está almacenado el texto insert, vamos a insertar los datos. Ahora lo que haré será crear las siguientes variables de tipo string: ID, nombre, apellido, dirección y teléfono. Les asigno el campo de texto ID o su campo de texto correspondiente. Obtengo la información de esos campos de texto y los almaceno en las siguientes variables de tipo string. Bien, pero me hace falta crear la instancia de la clase clientes. Bien, hay que crear la instancia de la clase cliente o crear un objeto cliente, y al objeto lo llamaré cliente.
Muy bien, he creado el siguiente objeto de la clase cliente. Hay que importar la dirección donde se encuentra esa clase. Muy bien. Ahora lo que haré con ese objeto es invocar al método insertCliente y como parámetro le paso las siguientes variables, o sea la siguiente información para poder insertar los datos a nuestra tabla que tenemos en SQL Server y en MySQL. Bien, voy a pasar a la clase de conexión y los datos los voy a insertar a SQL Server. Bien, voy a ejecutar la aplicación para probar si podemos insertar los datos tanto en la tabla de SQL Server como en la tabla que está en MySQL. Bien, voy a pasar a la vista cliente y lo que haré será rellenar los siguientes campos de texto con la información que voy a insertar a las tablas. Muy bien, tengo la siguiente información. Ahora lo que haré será presionar el botón guardar. Bien, no tengo ningún problema, no tengo ningún error, pero voy a revisar las tablas que están en SQL Server. Bien, voy a seleccionar la tabla clientes, clic derecho, editar las 200 primeras filas. Correcto, como pueden observar tengo los siguientes registros. Bien, el primer registro es porque como estoy realizando este sistema con C#, ya en C# ya inserté datos. Bien, pero tenemos el siguiente registro, el segundo registro. Como pueden observar es la misma información que yo tengo en los campos de texto. Esto significa que se han insertado los datos correctamente en la tabla cliente en SQL Server. Ahora tenemos el ID número 2, correcto. Ahora si revisamos la tabla reportes clientes, editar las 200 primeras filas, correcto, como pueden observar también tenemos la siguiente información. Tenemos el ID número 2 que es del cliente número 2 que hemos insertado. Tenemos la siguiente información de ese cliente y en el ID yo he colocado, bueno, la misma ID 123. Pero bien, el punto es que estamos insertando los datos en la tabla cliente y en la tabla reportes. Ahora pasemos nuevamente a nuestra aplicación y lo que haré será cerrar la aplicación y voy a deshabilitar este código porque es de SQL Server, o sea la conexión, y voy a habilitar la conexión para MySQL. Muy bien, ahora lo que haré será insertar los datos a la base de datos que está en MySQL. Nuevamente voy a ejecutar la aplicación y voy a rellenar la siguiente información. Bien, ya llené la siguiente información. Ahora lo que haré será presionar el botón guardar. Correcto, no tengo ningún mensaje de error. Lo único que nos hace falta es que cuando insertemos los datos, limpiar los campos de texto o restablecer los controles para poder insertar un nuevo cliente. Bien, ahora voy a revisar la base de datos de tipo MySQL. Bien, voy a revisar la tabla cliente. Bien, como esta aplicación la estoy haciendo también en C#, ya también en MySQL ya inserté datos, pero tenemos el segundo registro que es PDHN. Muy bien, esto significa que también estoy insertando los datos a la tabla clientes que está en la base de datos de tipo MySQL. Tenemos el registro número 2, ahora pasemos a reportes, que también ya tengo datos insertados desde el sistema en C#. Bien, tenemos el ID número 2 de ese cliente, tenemos la siguiente información de ese cliente y tenemos el ID de ese cliente. Esto significa que estamos insertando los datos tanto en la tabla clientes como en la tabla reportes clientes. Muy bien. Lo único que nos hace falta es restablecer los controles, correcto. Bueno amigos, hasta aquí este video donde ya podemos insertar datos a las tablas que tenemos en las bases de datos tanto como en SQL Server como en MySQL. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.